¿Qué estuvimos viendo hasta el momento? Hasta el momento lo que estuvimos viendo, ya hace unos días, ya casi 15, empezamos a hablar de lógica digital, que era la lógica que nos iba a permitir, o el hardware que nos iba a permitir, hacer las cosas que vimos en la primera parte del curso. Sumar, restar, multiplicar, dividir, es decir, hacer funcionar un sistema, hacer funcionar una computadora. ¿Qué vimos en lógica digital? Bueno, empezamos por lo más simple y haremos un pequeño repaso de esto. A ver si puedo. Ahí está. Esperen que tengo que ir entrando, admitiendo a los que llegan un poquito más tarde. ¿Qué vimos? Y vimos la lógica digital. Vimos que esperen que no puedo pasar a repetir. Ahí está. Empezamos trabajando con lo siguiente, empezamos trabajando con la ley de Ohm. ¿Qué era la ley de Ohm? Y la ley que nos iba a permitir, o que más que permitir, es la que regula la corriente que circula por un circuito. ¿Por qué es importante la corriente que circula por un circuito? Es importante porque de ello va a depender que el circuito se nos queme o no se nos queme. Si todos estos circuitos son circuitos reales, no circuitos ideales. Los circuitos reales tienen un problema que básicamente trabajan con líneas, con elementos de silicio que tienen incorporadas, espera que estoy admitiendo, que tienen incorporadas elementos que permiten que trabaje como un circuito semiconductor. Estos elementos que tienen incorporados, al no ser ideales, cuando circula corriente por ellos genera calor. Cuando genera exceso de calor, el equipo se nos quema. Y eso es por eso es tan importante siempre empezar a tener en cuenta este tipo de ley. Y dijimos que en un circuito, esto está lento, en un circuito yo iba a tener una resistencia, y la ideal es considerar una lamparita, a la cual yo le aplico una tensión de entrada, 220 volts, la lamparita va a tener una resistencia particular, va a circular una corriente que va a depender, va a haber una relación B igual a R por I, y esto al circular una corriente por ahí se va a calentar tanto que se va a poner incandescente. Al ponerse incandescente, en este caso da luz. Tenemos relaciones de potencia, que es la corriente y la tensión que circula por ese sistema, B por I. Y esto nos va a dar después, ¿por qué empiezo con esto? Y porque esto nos va a dar después la cantidad de circuitos que yo puedo interconectar entre sí. Si yo tengo que alimentar varios circuitos, voy a tener que tener la potencia necesaria de salida para poder alimentar los circuitos. Es como si ustedes ponen un montón de lamparitas en serie. Sí, si yo pongo una lámpara anda bien, si yo pongo dos lámparas empieza a andar más o menos, si yo pongo 3 o 4 lámparas todas en serie, baja tanto la tensión en cada una de ellas que no funcionan. Esto nos va a servir para ver que cuando necesitemos interconectar circuitos, lo que vamos a tener es la necesidad de ponerle amplificadores. Después empezamos a trabajar con lo primero que vimos fue un transistor. ¿Qué es un transistor? Un transistor para nosotros es un elemento que permite, de acuerdo a la tensión que yo le ponga acá, una circulación de corriente en todo esto. Si yo pongo una circulación muy baja, esto no circula y esta tensión de salida es igual a esta tensión de entrada. Si yo acá pongo una tensión suficientemente alta, esto abre como una llave, circula corriente por acá y este punto se pone a cero. Entonces, voy a tener, si por ejemplo esto fuera 5 volts acá, si esto no circula, tendré esos 5 volts acá. Si esto circula,
este punto va a ser igual a este y va a ser 0. Con lo cual vamos a tener el siguiente funcionamiento de un circuito. Un transistor trabaja en tres estados diferentes. Un estado que estamos acá, que se llama estado de saturación. Estado de saturación. ¿Qué significa el estado de saturación? Circula la máxima corriente posible. Tenemos otro estado por acá, donde el transistor está cortado, es decir, no circula ningún tipo de corriente. Y tenemos un estado intermedio, que es donde el amplificador, valga la redundancia, amplifica la tensión de entrada. En lógica digital, nosotros trabajamos con ceros y unos, así que trabajamos en esta zona, o en esta zona. Esta zona que está por acá es la zona donde trabajan los amplificadores de audio, por ejemplo, donde tratan de tener la mínima distorsión posible. Pero para nuestros fines prácticos, un transistor va a trabajar en el corte cuando no deja pasar corriente. Es activa cuando deja pasar una corriente que es proporcional a la señal de la entrada. Y está saturado cuando pasa toda la corriente. Reitero, nosotros trabajamos en las dos condiciones, en la condición de corte y en la condición de saturación. Y ahí definimos las primeras compuertas que vamos a utilizar. La primera compuerta es una compuerta que denominamos OR, y para nosotros es básicamente un sumador, donde si yo tengo un 1 en cualquiera de las dos entradas, tengo un 1 a la salida. Si tengo 0 y 0, tendré 0. Si tengo un 1 en la entrada B, tendré un 1 en la salida. Si tengo un 1 en la entrada A, tendré un 1 en la salida. Y si tengo 1 en ambas entradas, seguiré teniendo un 1. Y esta es la representación de un circuitor con transistores. Fíjense que acá los dos transistores están en paralelo, con lo cual o circula uno o circula por el otro. Pero cualquiera de los dos que circule va a hacer que tenga señal a la salida. ¿Por qué estoy utilizando transistores? Porque la lógica que utilizamos nosotros, esperen que tengo que admitir, la lógica que utilizamos nosotros es una lógica que se llama TTL, lógica transistor-transistor. Entonces, vamos a hacer siempre referencia al circuito básico original. No significa que en este momento, cuando yo compro una compuerta, tenga estos transistores físicamente, sino que el diseño del sistema es como si tuviera unos transistores y trabajaran de esta forma. Y la otra compuerta que vimos era la compuerta AND, que es un multiplicador, donde ahora los dos transistores, en lugar de estar en serie, estar en paralelo, están en serie. Entonces ahora voy a tener que tener un 1 en cada entrada para tener un 1 a la salida. Y le pusimos algunas definiciones muy simples, que era, tenemos tres tipos de lógicas, lógica combinacional y secuencial, y una tercera que más que una lógica es una forma de explicar el sistema que se denomina máquinas de estado. Nosotros vamos a trabajar básicamente con las dos primeras, combinacionales, donde las salidas tienen que ver con las entradas, y secuencial es aquellas donde la salida tiene que ver con las entradas y con el estado anterior. En estas vamos a tener básicamente los circuitos que utilizamos, como los sumadores, restadores, multiplicadores, shift, y en estos tendremos básicamente las memorias. Entonces nosotros empezamos a trabajar con la lógica combinacional y dijimos que de la lógica combinacional lo primero que tenemos que ver o tenemos que entender son las tablas de verdad. ¿Qué es la tabla de verdad? Una tabla de verdad es la explicación de cómo funciona el circuito. Y pusimos uno muy simple, que es tener dos llaves y ver cuando yo voy manipulando esas dos llaves cómo es la salida. Y en este caso, teniendo estas dos llaves A y B, y en estos estados 0 y 1, teníamos una salida particular. Solamente teníamos salida cuando estas llaves estaban invertidas. Y eso nos permite ahora empezar a trabajar con los... Esperen que tengo que admitir en otra máquina. Ahí está.
nos permitía trabajar a las dos compuertas que vimos, la AND y la OR, y asociarla con las tablas de verdad. Entonces, la AND solo va a tener un 1 a la salida cuando tenga sus dos entradas en 1, la OR va a tener un 1 a la salida cuando cualquiera de sus dos entradas estén en 1. Y así miramos dos equipitos más, o dos sistemas más, un buffer y un inverter. ¿Qué es un buffer? Es un amplificador, que no, lo único que hace es amplifica la señal. Recuerden, y esto es muy importante, para un segundito que dejo de, si puedo encontrar. Recuerden que cuando nosotros estamos trabajando en una línea de transmisión, y una línea de transmisión es cualquier cosa que nos vaya a transmitir una información, vamos a tener siempre algo que genera la información y algo que la recibe a la información. En sistemas, en comunicaciones, a esto lo vamos a denominar fuente y esto lo vamos a denominar sumidero. Si yo estoy en un sistema ideal, cuando genero un pulso, ese pulso llega hasta la otra punta. En un sistema real, este pulso sufre dos tipos de problemas. Sufre una atenuación que se da cuando el pulso viaja a lo largo del cable y una distorsión, que es el pulso va perdiendo la forma original. Lo que vamos a tener acá, dependiendo de la distancia, será una cosa de este tipo, algo parecido a un pulso. Entonces, estos amplificadores, los amplificadores digitales, no amplifican la señal, sino que la recrean. ¿Qué significa? Si yo tuviera una señal de este tipo, amplificarla sería una cosa así. Estos amplificadores, en lugar de hacer esto, lo que hacen, determinan un nivel, y si esa señal llega a un nivel determinado, por ejemplo, llega a 2 volts, me crean un pulso nuevo. Entonces, yo elimino la posible distorsión que tengo en el circuito. Yo elimino la posible distorsión que tenga en el circuito. Esa es la importancia que tiene para nosotros tener un amplificador. Y un inversor es un amplificador que me invierte la señal. Si yo tengo un 1 acá, me va a aparecer un 0. Si tengo un 0, me va a aparecer un 1. Recuerden, cuando nosotros sumábamos y restábamos, que lo que hacíamos era básicamente invertir un número. Hacíamos un complemento de ese número. ¿Con qué hacíamos el complemento de ese número? Con un inversor. Y vamos a ver, cuando veamos ahora después sumadores, que lo que hago es, para pasar de un sumador a un restador, es a una de las señales la invierto para obtener en realidad su complemento. Y tenemos acá otros dos circuitos que son en realidad, vamos a ver que los circuitos, estos dos circuitos se arman a partir de compuertas OR y AND, que es el OR exclusivo y el NOR exclusivo, que lo que hacen es que voy a tener salidas de 1 cuando tenga solamente una de las dos entradas en 1, y voy a tener 0 cuando tenga las dos entradas o en 0 o en 1. Y este va a ser el invertido. Voy a tener las entradas en 1 cuando las dos entradas estén en 0 o cuando estén en 1, y voy a tener 0 cuando las señales sean 0, 1 o 1, 0. ¿Cómo los diferenciamos? Y los diferenciamos poniéndole este puntito ahí delante, que lo que hace, lo que me significa ese puntito ahí delante, es que lo que estoy haciendo es invertir la señal. Acá tenemos cómo puedo armar una compuerta SOR directamente con compuertas AND y OR, invierto las dos señales, y la señal de transferencia,
va a ser esta. X igual a negado por B más A por B negado. Y acá ya podemos entonces tener un semisumador. Es decir, que es un semisumador y es el sumador que me suma 2 bits exclusivamente. Y vamos a tener un semisumador que va a estar armado por una compuerta OR exclusiva y una compuerta AND. Acá me va a dar la suma y acá me va a dar si hay algún bit extra en la suma. ¿Cuándo se va a dar eso? Y cuando yo esté sumando 1 más 1 a las entradas, voy a tener 1, 0 a la salida y voy a tener un 1 puesto en el bit extra y un 0 puesto en la suma. Y para pasar de esto a un restador, es una cosa muy simple, como dijimos antes, lo único que agregamos es un negador. ¿Qué hacemos con ese negador? Con ese negador lo que estamos haciendo es complementando uno de los dos números. Las compuertas tienen algún tipo de variación. ¿Cuáles son esas variaciones? Y pues yo puedo tener una compuerta AND que sea de más de 2 entradas, que sea de 3, de 4, de n entradas. Puedo tener algunas compuertas que estén negadas a la entrada, con lo cual la sumatoria va a ser F va a ser igual a A más B negado, porque negué acá, y a su vez toda la salida va a estar totalmente negada. Otras compuertas con salidas complementarias, A y B, y a la salida puedo tener A más B y A más B negado, van a encontrar que en este tipo de cosas una enorme variedad de circuitos posibles. Un buffer de 3 estados. ¿Qué es un buffer de 3 estados? Es un amplificador, pero cuando yo tengo un circuito de este tipo, cuando yo tengo un circuito cualquiera, tengo un circuito. Este circuito puede tener un montón de entradas. Entradas de diferentes cosas. Por ejemplo, en una computadora, esto puede ser una memoria. Esto puede ser una ALU. Esto puede ser un disco, otra memoria. Y esto puede ser la pantalla, lo que ustedes quieran. Ahora, yo tengo una sola entrada. Entonces lo que voy a hacer es, teniendo un montón de entradas y una sola salida, puede ser que alguna de estas entradas me jorobe o me moleste a la salida cuando yo estoy haciendo un trabajo. Entonces lo único que voy a hacer en el medio, le voy a poner uno de esos amplificadores que vimos recién. ¿Qué es lo que hace? Cuando yo habilito una de las entradas, es como si el resto de las entradas no existieran. Entonces, lo que voy a tener ahora es una sola entrada conectada con la salida. Y cualquier interferencia que me puedan generar estas entradas ahora desaparecen porque el circuito no las ve, no está conectada con ellas. Esa es la... encuentro donde... Un segundito, acá está. Eso es lo que me hace básicamente este circuito. Este circuito me elimina directamente. Es como si el sistema no lo viera. Y las señales de control, en este caso van a ser C, van a ser aquellas señales que me van a permitir habilitar un bloque de información cuando tengo varios bloques conectados con el mismo sistema. Después de esto, una vez que vimos las compuertas AND, las compuertas OR, las NOR, las NAND, las OR exclusivas y los buffers de 3 estados, pasamos a las propiedades básicas del álgebra booleana.
donde la parte más importante y lo que más nos interesa es el teorema de Morgan. ¿Qué es el teorema de Morgan? El teorema de Morgan es un teorema que me va a permitir pasar un circuito que tenga compuertas AND a un circuito que tenga compuertas OR. Y el sistema va a ser la siguiente, me va a decir que A por B negado es igual a A negado más B negado, o que A más B todo negado es igual a A negado por B negado. Y esto nos va a permitir, como reitero, nos va a permitir tener la posibilidad de pasar un circuito hecho con compuertas sana a un circuito hecho con compuertas OR. ¿Para qué me interesa esto? Por un problema de tecnología, porque a veces estoy diseñando con un tipo de compuertas y quiero pasar a otro tipo de compuertas. Y acá tenemos, y empezamos, hasta acá llegamos a la última clase, y acá vamos a empezar a trabajar con algunos circuitos particulares. El primer circuito que vamos a trabajar se denomina suma de productos. ¿Qué es la suma de productos? La suma de productos es un circuito particular donde yo lo que voy a tener es un circuito que tenga tres entradas A, B y C y una sola salida F. Y yo quiero que esta salida F sea 1 cuando más de una entrada sea 1. ¿Qué significa? Y que voy a tener una tabla de verdad que sea del siguiente tipo. Voy a tener posibilidades de entrada 000, 001, 010, 011, 100, 100, 101, 110, 111. ¿Ok? Y yo dije, yo quiero tener a la salida un 1 cuando más de dos entradas sean 1. Es decir, ¿cuándo van a ser más de dos entradas? Y en este caso tendré un 1, en este caso tendré un 1, en este caso tendré un 1 y en este caso tendré un 1. Acá tendré un 0, acá tendré un 0, acá tendré un 0 y acá tendré un 0. Con esto ya puedo escribir el algoritmo que me resuelve, esperen que ingreso otro más, el algoritmo que me resuelve esto. ¿Qué va a ser el algoritmo que me resuelva esto? Y el algoritmo que me resuelva esto va a ser cuando F es 1. Y F es 1 cuando A es 0, B es 1 y C es 1. Entonces voy a tener que esto es A negado. Recordemos que A igual a 1, A negado es igual a 0. B por C más este otro, A por B negado por C más este otro, que será A por B por C negado, más el último, que es A por B por C. Y esto es el algoritmo que me representa el funcionamiento de este circuito. ¿Cómo es este circuito? Y a este circuito lo voy a denominar SOP, suma de productos. ¿Por qué? ¿Y por qué la sumatoria? Esto es una compuerta AND y esto es una compuerta OR. Entonces, ahora ya puedo dibujar en forma directa el circuito este. ¿Cuál va a ser? Y voy a tener cuatro compuertas AND. Y voy a tener una compuerta OR de salida de 4 entradas. ¿Y qué voy a tener a la entrada? Y a la entrada voy a tener tres señales, A, B y C.
esas señales pueden ser 1 o 0. Entonces yo lo que puedo hacer es generar esas señales negadas. ¿Cómo las genero? Con un negador como vimos antes. Y acá tendré A, B y C, y acá tendré A negado, B negado y C negado. Entonces ahora empiezo a dibujar directamente ese circuito. ¿Cómo hago? A, B y C es A negado por B y C, por B y por C. El segundo circuito era A por B negado por C. El tercer circuito era A, B y C. Acá me falta negar algo, es esto. Es este de acá. Entonces el tercer circuito sería A, B y C negado. Y el último circuito es A, B y C. Haría A, B y C. Con lo cual dibujamos a mano alzada este circuito, que es un circuito muy simple. Dibujamos este circuito, que es un circuito muy simple que lo podemos hacer en forma directa, sin mayor tipo de problemas. Y esto nos va a servir por lo siguiente. El circuito que en definitiva hicimos es ese, que es el que está en la pizarra. Y le vamos a aplicar a este circuito el teorema de Morgan. Recuerden que el teorema de Morgan me permitía pasar de un circuito SOP, suma de productos, a un circuito POS, productos de sumas. Me permite, utilizando estas configuraciones, me va a permitir pasar de un circuito de productos a un circuito de sumas y de un circuito de sumas a un circuito de productos. Entonces, para eso, acá yo les puse la teoría básica, que es parto de una ecuación real, que es en este caso particular, es utilizar la primera de las ecuaciones negadas, y voy haciendo diferentes pasos y voy generando diferentes situaciones. ¿Qué situaciones? Y voy a aplicar que la sumatoria negada, según el teorema de Morgan, es igual a la multiplicación negando cada uno de los intermedios en este. Voy a rearmarlo y después voy a utilizar que cada uno de estos circuitos, le aplico esta nueva versión del teorema de Morgan, que es pasar de productos a sumas, y me va a quedar una ecuación donde ahora tengo productos de sumas. Entonces voy a tener, esperen un segundo que borro esto. Voy a tener la ecuación final, F igual a más B más C por A más B más C negado por A más B negado más C más por A negado más B más C. Y acá, esta es la ecuación que nos había quedado, y con esta ecuación ya podemos hacer exactamente lo mismo que antes. Esto va a ser una compuerta AND, y esto va a ser una compuerta OR. Voy a tener 4 compuertas OR que se suman, que se multiplican dentro de una compuerta AND de 4 entradas. Y dibujamos el circuito de la misma forma que dibujamos el anterior. Voy a tener 4 compuertas
OR, y voy a tener de salida una compuerta AND. Y de vuelta acá tendremos las entradas A, B y C. Y tendremos sus negados. Ya lo hacemos directamente. A, B y C. El primer término es A más B más C. A más B más C. El segundo término es A, B más C negado. A, B, C negado. El tercer término es A, B negado, C. Y el cuarto término será A negado, B más C. Este circuito es un circuito producto de sumas, POS. Producto de sumas. Entonces, un circuito de ese tipo de productos de sumas me va a permitir pasar de un circuito hecho con compuertas AND y OR a un circuito que está hecho con compuertas OR y AND. Y reitero, ¿para qué me sirve esto? Y depende de la tecnología que yo estoy utilizando. Depende de la tecnología que yo estoy utilizando. Si estoy utilizando una tecnología con puertas AND, utilizaré uno, y si estoy utilizando una tecnología con puertas OR, utilizaré el otro tipo. Eso me va a permitir una mayor flexibilidad en la generación de circuitos. Chat, preguntas. ¿Y si hay dos negados, ponemos los dos en la salida? Ricky, no te entiendo la pregunta. Ricky me pregunta si hay dos negados, ponemos los dos en la salida. Reitero, no les entiendo, no te entiendo. Escribímelo, por favor. Bueno, lo dejamos para después, entonces, para las charlas posteriores. Bueno, estamos de vuelta. Se cayó el sistema y lo volvemos a levantar en otro lado. Es notable. A ver, permítame un segundito que trato de... Bueno, volvimos a entrar. Extrañamente. Discúlpenme, se colgó acá en mi casa de internet y trataremos de volver a lo que teníamos. Denme un segundito. Entonces, lo último que vimos fue creo, donde la función mayoría, yo pasé de una ecuación a otra ecuación. Pasé de un sistema SOP, suma de productos, a un sistema productos de sumas. Y ahí podemos pasar a un nuevo circuito, que es el multiplexador. ¿Para qué me sirve un multiplexador? Y como vimos antes, cuando yo tenía varios circuitos conectados con algo y necesito trabajar con uno solo, puedo elegir, de acuerdo a las señales de control que tenga, con qué circuito trabajo. Donde acá, estas van a ser las señales de control y estos van a ser los circuitos que yo tenga asociados. ¿Para qué me sirve un multiplexador?
¿Para qué se utiliza un multiplexador? Fíjense, acá estamos un poco más lejos, la cámara, lo lamento, dejó de funcionar en un sistema y tuve que saltar a otro. Cuando ustedes tienen cualquier proceso de transmisión de datos, de vuelta vamos a tener un circuito básico que dijimos que llamaba fuente y un circuito básico que dijimos que llamaba subidero. Ahora, la parte más complicada que vamos a tener cuando trabajemos con esto va a ser que en general yo tengo una sola línea de transmisión, pero esa línea de transmisión le quiero meterle un montón de fuentes. ¿Qué sé yo? Puede ser canales telefónicos. Desde cuando ustedes hablan por teléfono a... Cuando ustedes hablan por teléfono... A ver, Benjamín, creo que todos. Ahora lo están viendo, perdón, veo acá en el chat. ¿Lo están viendo ahora? ¿Alguno que me conteste? Listo, me están viendo. Bueno, cuando ustedes hablan por teléfono, por ejemplo, de Junín a Buenos Aires o Junín a Chacabuco, agarran el teléfono, discan y con buena suerte se comunican. No existe un cable para cada uno de los abonados. Existe un solo gran cable, un cable con un montón de canales, que va a ir desde la central telefónica de Junín hasta la central telefónica de Chacabuco. Entonces yo lo que voy a tener que hacer es, acá con un circuito, que voy a llamar multiplexador, y acá con un circuito que voy a llamar desmultiplexador, en algún momento que ustedes llaman, conectar esta salida con la línea telefónica de ustedes. Y acá, en esta señal, con la línea telefónica de la persona con la cual ustedes quieren conectarse. Entonces, lo que voy a hacer es, me va a permitir compartir una línea con n cantidad de usuarios. A esto lo voy a llamar multiplexador. Y a esto lo voy a llamar desmultiplexador. Y lo que voy a tener que tener es alguna señal de control que me permita que las dos señales de los extremos funcionen. Y eso es precisamente lo que hacen estos circuitos. Entonces, un multiplexador es aquel circuito que me va a permitir compartir varias entradas con una sola salida, dependiendo de unas señales de control. Yo lo que voy a tener que mandar de una central a la otra central es qué señales de control ejecutar para que en el otro punto se conecten con el mismo punto que genero yo. Y la tabla de verdad va a ser esta, donde estas señales son las señales de control. En este caso, F se va a conectar con este. Si yo tengo 0,1, F se va a conectar con este. Si yo tengo F10, F se va a conectar con este. Y si tengo 1,1, F se va a conectar con este. Independientemente de lo que suceda en el circuito. Y acá tenemos cómo es el circuito básico de un multiplexador. En el circuito básico del multiplexador, en este caso, ¿qué tipo de circuito es? SOP o POST. Este es un circuito POST. Podríamos llegar a hacer un circuito SOP sin mayor tipo de problema. Utilizamos este porque es probablemente el más directo, el más simple. Pero acá vamos a tener un par de señales de control que lo que me van a hacer, me van a habilitar una de estas 4 compuertas para que cualquiera de estas entradas se conecte con la salida. El circuito inverso a este va a ser el demultiplexador, donde yo voy a tener una entrada y 4 salidas diferentes. Entonces, de acuerdo a las señales de control A y B, que es estas, voy a tener, en este caso, salidas.
Entonces, lo que voy a hacer con un multiplexador y un demultiplexador es poder compartir un canal con N personas trabajando en ese canal. Esto es un circuito Espere que estoy admitiendo gente. Este es un circuito conformado ya directamente. Es decir, yo, cuando ustedes arman un circuito electrónico o trabajan en un sistema de este tipo, nadie básicamente se pone a trabajar con puertas OR, sino que lo que van a buscar directamente es un circuito que ejecute eso que ustedes están intentando hacer. ¿Por qué lo vemos a nivel de compuertas y no lo vemos a nivel de circuito integrado general? Bueno, porque tenemos que saber cómo funciona esto. Este es un circuito básico. Fíjense que acá tenemos la terminología de este circuito. Van a encontrar que este es el 154-150 y que también van a ver que tenemos como 74-151. La diferencia entre que empiece con un 7 o empiece con 1 es la calidad del circuito. Y vamos a ver que acá tenemos algunos circuitos que tienen especificaciones militares. ¿Qué significa que tengan especificaciones militares? Es que pueden trabajar desde menos 40 grados hasta más 120 grados. Pueden trabajar en cualquier tipo de clima. Mientras que los que empiezan con 7 tienen especificaciones civiles que van a trabajar desde menos 5 grados o menos 10 grados hasta más 80 grados. Por supuesto que la enorme diferencia entre uno y otro es el costo. El costo de las especificaciones militares es muchísimo más, el costo de las especificaciones civiles es mucho más barato. En el medio hay otra especificación, que es especificaciones industriales, que nos va a permitir un valor intermedio. ¿Cuál usamos habitualmente? Y habitualmente utilizamos estos por una razón de costo. Son mucho más baratos, pero los circuitos son exactamente los mismos. El 54-150 y el 74-150 nos van a dar la misma funcionalidad. Reitero, van a depender de los parámetros de trabajo, pero la funcionalidad es la misma y el costo es sensiblemente menor. Y acá tenemos el circuito desarrollado. Tenemos un montón de entradas, pero seguimos teniendo un circuito que es sumas de productos, un circuito POS. Nosotros lo que hicimos fue un circuito muy básico, con muy pocas entradas. En este caso, tenemos un circuito ya bastante más elaborado que tiene muchas más entradas y salidas. Otro circuito factible es el codificador. ¿Qué es un codificador? Nosotros acá trabajamos vinimos trabajando desde el inicio con tipos de números decimales y tipo de números binarios. Y los pasábamos de una forma a otra, teníamos métodos de los restos, el método de las multiplicaciones, podíamos tener la fórmula de valor que nos permitía pasar de unos a otros. Bueno, hay circuitos que hacen exactamente lo mismo. Yo acá tengo un circuito que dependiendo del número de ingresos, esto va a ser, recuerden que estamos en lógica binaria, así que si yo estoy mandando un 1, tendré un 1 acá. Y la salida de ese 1 acá será un 0001. Es decir, es un circuito que me permite pasar entre códigos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y tengo que hacer lo mismo que antes, hacer la tabla de verdad, hacer el algoritmo y construirlo. No hay mayor tipo de diferencia. Y podemos ver cómo es la función mayoría con un decodificador. ¿Qué era un decodificador? Y era algo que me permitía tener una determinada cantidad de entradas y de esa determinada cantidad de entradas una determinada cantidad de salidas. De acuerdo a estas entradas, tenía las salidas posibles. Entonces, yo ahora lo que puedo hacer es lo siguiente. Teníamos como dijimos antes, la función mayoría. ¿Qué era la función mayoría? Y donde tenía A, B, C, la salida F, y de vuelta acá tenemos 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0,
0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Es decir, teníamos un 1 acá, teníamos un 1 acá, un 1 acá, y me está faltando 1. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Me está faltando 1 acá. Esto es 0. Y esto es 1, 1, 1, 1. Entonces, el multiplexador, voy a tener esas tres entradas, A, B y C. Y voy a tener N salidas. ¿Cuántas salidas voy a tener? Y en este caso tendré 8, porque tendré una que sea esta, otra que sea esta, otra. Entonces tendré 8. ¿Qué voy a utilizar? Voy a utilizar esta salida, voy a utilizar esta salida, esta salida y esta salida. Entonces tendré la cuarta salida, tendré esta, esta y esta. Y acá directamente, es decir, lo que hicimos fue el mismo circuito que antes diseñamos con un montón de compuertas, ahora lo hicimos directamente con un circuito que ya está prearmado. ¿Ok? Entonces, hicimos exactamente lo mismo, nada más que ahora, en lugar de un montón de compuertas, 4, usamos un chip que ya viene hecho para eso, y una compuerta OR sumada a esto. Codificador de prioridad, otro circuito más. ¿Qué es un codificador de prioridad? Es un circuito que me va a permitir tener un 1 o un 0 cuando una de las 4 entradas está presente. Y yo voy a decir que tengo mayor prioridad en esta entrada, en la I0, por ejemplo, que en la I3, o podría ser a la inversa. Entonces, fíjense que lo que voy a tener es valores de entrada, valores de salida, y si hay o no hay algún bit presente en el sistema. Este me va a decir si hay información presente en el sistema. Si no hay información, si son todos ceros, la salida será un 0. Si tengo una entrada en I0, voy a tener 0 y 0 acá. Si tengo una entrada en I1, tendré un 0 y un 1. Un 0 acá y un 1 acá. Y así sucesivamente. ¿Para qué me sirve esto? Y cuando yo tengo entradas, de diferente prioridad, ¿cuáles pueden ser entradas de diferente prioridad? Y estoy estudiando varios fenómenos físicos. Estoy estudiando cuando se prende una lamparita, estoy tomando señal de un lado, pero hay veces que un fenómeno es más importante que otro, entonces lo único que voy a tener que hacer es poner un codificador de prioridad y voy a leer cuál es la entrada, que es la entrada de varias que tengo que me interesa ver. Codificadores de decimal a binario. Este codificador es un codificador muy utilizado, es el codificador. ¿Vieron cuando ustedes tienen, a ver si por acá está la otra filmina, estoy viendo una sola pantalla y eso me complica la vida? Ustedes tienen un circuito de este tipo, que es un circuito que me prende un número hecho con LEDs. El número que está hecho con LEDs, en realidad, vamos a ver que está hecho con varios LEDs. Un LED que llamo A, otro B, otro C, otro D, otro F, otro G y otro E, G y F. Entonces, de acuerdo a las entradas que tenga acá, voy a tener prendido acá. Si tengo acá en binario un 1, tendré prendido nada más que estos dos LEDs. Si tengo en binario un 2, 1, 0, tendré prendido en binario este LED, este LED, este LED, este LED y este LED. Tengo un 3, tendré prendidos estos 3 LEDs.
Este es directamente un decodificador. ¿Qué es lo que utilicé? Utilicé un chip, el 74LS47, uno de los que puedo utilizar, unas entradas que acá puse botones, y lo que voy a tener a la salida es la decodificación de esta información. Entonces, este es el decodificador que hemos visto antes, un decodificador que tiene entradas binarias, A, B y C, y de acuerdo a las entradas binarias que tienen, voy a tener la salida. Si tengo un 0, acá tendré prendidos los LED A, B, C, D, E, F, y no tendré prendido este, que es el G. A ver, otros circuitos más. Bueno, este es el mismo circuito que hemos visto antes. Y este es la datasheet. ¿Qué es la datasheet? La hoja de datos. Cuando ustedes utilizan un integrado, lo primero que tenemos que ver es en la hoja de datos. ¿Qué me va a dar la hoja de datos? Y las especificaciones técnicas. Porque cada chip, fíjense que tiene este tamaño, los más simples tienen este tamaño físico, tiene una muesca arriba, y esa muesca me va a decir qué son las entradas. Voy a tener entrada que es la de alimentación, BCC, voy a tener una entrada que es la de tierra, GRAN, que en este caso es la 8, y en estos voy a tener las entradas A1, A2, A0, A3. Estos no están puestas en orden, sino que evidentemente cada circuito, de acuerdo a su diseño, tiene una forma particular de construcción. Y acá voy a tener las salidas que habíamos visto antes, desde A, B, C, que estará por algún lado, D, acá C, D, E, F, van a ser las salidas que voy a conectar a los LED. Y reitero, es muy importante ver en la hoja de datos si estas salidas, la potencia que tienen estas salidas, se corresponden a la potencia que necesitan los LED para encender. Si la potencia del circuito no es suficiente, tendré que poner amplificadores. Y estas después de acá son señales de control, de escribir o prender y apagar. A ver que sigo metiendo gente. Acá tenemos, como vimos antes, con cualquier circuito, tenemos la tabla de verdad. Este es el diagrama lógico. Van a ver que en todo tipo de las hojas de datos van a tener el diagrama lógico del circuito en sí. Y reitero, el diagrama lógico, estos circuitos sirven básicamente para entender cómo funcionan, lo cual no implica que adentro del chip las cosas sean así. Adentro del chip van a tener el equivalente a estos circuitos. Y cada uno de estos circuitos a su vez va a tener un equivalente en transistores. Por eso estas las vamos a llamar lógicas TTL. Acá, para no ponérmelo en transistor, me ponen directamente la compuerta, me ponen la compuerta AND. Pero recuerden que la compuerta AND se basaba en dos transistores que estaban en serie. Reiteramos de vuelta, utilizamos esto para básicamente entender cómo funciona el circuito. Ahora, cómo se construye es una cuestión totalmente diferente. Para nosotros podemos asimilar que esto es así. Punto. Cómo lo construyen es un problema de los constructores. Acá tenemos la tabla de velocidad terminal y vamos a ver que tenemos algunas funciones, tenemos algunas variedades. ¿Por qué? Fíjense que acá tenemos 16 bits, de 0 a 16, hexadecimal. Entonces vamos a tener 9 que se condicen con la información que nosotros queremos, con la información de pasar de binario a decimal, y vamos a tener otras que no utilizamos, del 10, 11, o utilizamos, tienen signos específicos, que son estos de acá abajo, fíjense, estos de acá abajo.
Comparador de magnitud, otro circuito. ¿Para qué me sirve? Y bueno, cuando yo quiero comparar si una señal es mayor que otra señal. Entonces voy a tener tres salidas. Voy a tener una entrada A y B y voy a tener salidas A menor que B, si A es igual a B o si A es mayor que B. Exactamente lo mismo que antes. Armamos una tabla de verdad y con esa tabla de verdad armamos el circuito. Si yo quiero decir si A es igual a B, lo que le voy a poner es una compuerta AND que me va a permitir invertirla. Otro más. A ver si esto funcionara. Detectores y generadores de paridad. Y acá de vuelta vamos a tener que tardar 2 segundos sobre para qué sirve esto. Cuando seguimos transmitiendo información, de vuelta, cuando vamos a transmitir información, tenemos información que va desde la fuente al sumidero. Yo tengo que tener alguna forma de determinar si la información que sale de algún lado es verídica, es decir, si la información que llega al sumidero es la que salió de la fuente. Cuando veamos, o cuando ustedes vean en redes tramas más grandes, van a ver que una trama de información, que es un conjunto de ceros y unos, va a tener un campo extra, que lo puede llamar CRC, código de redundancia cíclica, que es un código, es un algoritmo que me va a permitir, por sumas y restas, determinar si hay algún error en la transmisión de la información. Este es lo que utilizamos habitualmente. Pero hay otra forma que se utiliza, que es el bit de paridad, que se utiliza en transmisiones muy simples o a muy corta distancia. ¿Qué es un bit de paridad? Yo, por ejemplo, tengo 0, estoy transmitiendo 0, 1, 1, 0, 1, 5 bits. Y me fijo, me pongo como forma de trabajo decir que voy a ponerle un 0 a continuación si la cantidad de unos que tengo es par o impar. Entonces yo digo, le voy a poner un 0 si tengo un número de unos par y le voy a poner un 0 si tengo la cantidad de unos impar. Como acá tengo una cantidad de unos que es impar, le pongo un 0. Y esto le va a servir a esta máquina básicamente para saber si la cantidad de unos que tengo es correcta. Es la forma más simple que hay de detección de errores, los bits de paridad. Entonces, cuando ustedes hacen cualquier tipo de cosa, cualquier tipo de transmisión, una de las formas muy simples es generar una paridad, un bit de paridad. Y fíjense, este es el caso más simple, donde voy a tener una salida, voy a tener una salida hecha con una compuerta NOR, una compuerta OR. Fíjense, acuérdense que la compuerta OR tenía un 0 si eran pares o un 0 si eran o un 1 si eran impares. Entonces, acá tengo paridad par me da 0 y cualquier cosa que sea impar me va a dar 1. En realidad, este es el circuito básico simple. Voy a necesitar, si yo estoy trabajando con palabras mayores, este es un circuito de paridad de 6 bits. En realidad voy a utilizar circuitos de 8 bits o de 7 bits más 1 de paridad, pero puedo detectar la paridad de la palabra que estoy transmitiendo con un conjunto de compuertas, que en este caso son compuertas OR. Una palabrita son los códigos. Depende de la aplicación que se esté utilizando. Nosotros utilizamos el código SD, es el más simple de todos, pero hay diferentes tipos de códigos. Cuando les hablan del código, es el 8421, es el que utilizamos nosotros, y este número me va a dar el peso que tiene cada uno de los bits.
Este bit en este caso va a valer 8, este bit va a valer 4, este bit va a valer 2 y este bit va a valer 1. Pero tenemos otros, como el 2421, 5211, exceso 3, donde en este caso el 2421, este bit valdría 2, este bit valdría 4, este bit valdría 2 y este bit valdría 1. ¿Para qué se utilizan? Se utilizan a veces el 2421 y el 5211 se utilizan mucho porque, fíjense que cuando yo hago los números, este es el decimal y este es el equivalente en este tipo de códigos, yo tengo una variación de un solo bit por vez. Esa es la diferencia. Son de usos específicos, sepan de su existencia, que cuando le hablan de un código 2421 5211, la posición de los bits tiene valores diferentes al que utilizamos nosotros, que es el 8421. Si yo quiero pasar de un código a otro código, utilizo un codificador y un decodificador, como vimos antes. Entonces puedo tener un código de partida y un código de final. Esto va a depender del circuito o de la aplicación que ustedes estén utilizando. A medida que vamos metiéndonos cada vez más profundamente en esto, nos van apareciendo problemas cada vez más complicados. Y a veces vamos a tener que hablar en un idioma y entender en otro idioma. ¿Cómo puedo hacer todo esto en casa? Bueno, hay unos circuitos que se llaman PLA. PLA es una matriz. Es una matriz donde yo tengo entradas A, B y C. Esas entradas tienen entradas negadas y tengo una cierta cantidad de compuertas AND y una cierta cantidad de compuertas OR. Y en el medio, en la unión de cada uno, este puntito, por ejemplo, este puntito que está acá, este puntito, son fusibles, son puntos que yo puedo quemar cuando programo. Entonces, yo diseño un circuito y ese circuito me da que, no sé, esta tiene que ser A, esta, por ejemplo, de acá tiene que ser A, B negado, C negado. Entonces lo que hago es, dejo este fusible, que me va a dar A, quemo este fusible que me va a dar B negado, y voy quemando el fusible de B y el fusible de C para que me den nada más que los negados. Y yo con eso puedo armar un circuito. Los circuitos que habíamos visto antes de la función mayoría, podría serlo, reitero, si el primero va a ser ABC, dejo este bien, quemo este, dejo este bien, dejo este bien, quemo este, dejo este bien, quemo este. Y las entradas que voy a tener acá van a ser A, B, C. Si quiero A, B negado, C negado, dejo este, quemo este y dejo este que me va a dar B negado, quemo este y dejo este que me va a dar C negado. Es una cosa muy, muy simple que me permite hacer cualquier tipo de circuitos en una forma muy rápida, una forma muy barata, y que llaman Programmable Logic Arrays. Vamos a ver más tarde que estos son circuitos muy básicos. ¿Por qué? Porque estos circuitos no tienen inteligencia propia, yo no los puedo programar, yo lo único que puedo programar es quemar o no quemar el fusible y eso me va a terminar dando un circuito básico. Hay otros circuitos que tienen incorporados en el medio procesadores que me van a permitir hacer cosas mucho más potentes. Una de las cosas que podía hacer es una memoria PROM. Y acá empezamos a hablar un poquitito de memorias, cosa que nos va a llevar bastante. ¿Qué es una memoria PROM? Es una memoria de solo lectura. Es una memoria que yo no puedo grabar encima. La armo, la preparo y queda de esa forma, queda armada. Y voy a poder poner un código. ¿Para qué me puede servir esto? Y me puede servir, por ejemplo, para almacenar la BIOS de una computadora. La BIOS es el primer programa que tiene la computadora. La computadora es un fierro. Es algo que está hecho en compuertas ON, OR y AND, un montón, una enorme cantidad, pero yo necesito de alguna forma decirle cómo funcionar. La primera forma que le digo cómo funcionar
es arrancando un programa que me va a permitir después cargar un sistema operativo que es el que vamos a ver en definitiva en la pantalla. Ese primer programita básico que inicia la computadora es el BIOS. Una de las formas que tengo básicas para hacerle el BIOS es hacer con memorias PROM, con memoria de solo lectura. Y en este caso también tengo todas las conexiones hechas, y en esas conexiones hechas tengo un montón de fusibles que puedo ir quemando para terminar haciendo una ecuación básica. Puedo armar un sumador con arrastre. ¿Qué es un sumador con arrastre? Es un sumador básico como el que vimos originalmente, y un sumador con arrastre me va a permitir, si yo lo armo con este tipo de cosas, armar con una PLA un sumador. Hay otros sumadores que ya vienen específicamente hechos para esto, pero puedo utilizar un PLA para hacer sumadores con arrastre o cualquier otro tipo de circuito que ustedes diseñen. Este es básicamente un chip de un programador por arrastre. Esto es el dibujo del chip que está en la hoja de datos. Fíjense que el chip acá tiene, como les decíamos, una muesca, con lo cual probablemente esta sea alimentación y esta sea masa, y estas son las entradas que tenemos acá. Estos se utiliza un sistema específico de programación, muy simple, algo que tenga salida con la computadora y que me permita. La programación es muy simple, de esto es una cosa que no genera mucha complicación. ¿Ok? Entonces, la lógica secuencial, las salidas siempre siguen a la entrada. Un decodificador decodifica, ¿qué? Lo que tengo en la entrada. Vamos a ver ahora otro tipo, o vamos a empezar a charlar, vamos a dejarlo presentado, otro tipo de circuitos, que son los circuitos que van a depender de la entrada y de la entrada anterior, que es lo último que se hizo. Si la entrada me permite, cambio el estado. Si no me permite, lo elimino. ¿Cómo van a funcionar? ¿Por qué funcionan estos? Dos palabritas sobre los delays. ¿Qué es un delay? Es la demora. Estos circuitos, como dijimos, son circuitos reales, no son circuitos ideales. Y si yo tengo dos entradas, es muy probable que las dos entradas viajen en tiempos diferentes hacia la salida. ¿Cuál puede ser la diferencia en esos tiempos? Y puede ser muy chico. ¿Cuánto es muy chico? Y del orden de los nanosegundos. Está en la hoja de datos de cada circuito cuál es el tiempo que tarda en resolverse esta ecuación. El tiempo que tarda en resolverse esto, A más B negado, va a ser, en este caso, algo que vamos a llamar delta T, y es un tiempo específico de cada circuito. Y eso nos va a permitir caer en el próximo circuito que vamos a ver, que se denominan flip-flop. ¿Qué es un flip-flop? Un flip-flop es una compuerta. Esto veámoslo ahora y después lo vamos a meternos más adelante cuando trabajemos. Yo tengo siempre dos tipos de circuitos. Unos circuitos voy a llamarlos sincrónicos y otros circuitos los voy a llamar asincrónicos. ¿Cuál es la gran diferencia entre un circuito sincrónico y un ciclo asincrónico? Yo hasta ahora, si tengo de vuelta esto que tengo acá, y genero acá una señal, supongamos 1, 0, 1, 1, esto viaja por el cable y llega a la otra punta. ¿Qué va a hacer la otra punta? La otra punta lo que va a hacer es leerlos. Yo acá generé esto en este momento,
en este momento, en este momento, en este momento. Nada, ni nadie me dice que este que está acá va a leer la señal en los mismos momentos que yo la generé. A eso se denomina el clock. Y depende de la velocidad de la máquina y del sistema que tenga. Entonces, este puede ser que lea acá, lea acá, lea acá. Y de 1011 voy acá a leer 11. Con lo cual lo que tengo es un error. Tengo formas de solucionarlo esto, pero básicamente esto es un sistema asincrónico. Un sistema asincrónico es algo que no depende del tiempo en que fue generada la señal. Y un sistema sincrónico es un sistema que, aparte de mandar la señal, manda la señal de clock. Entonces, cuando llega acá llega la señal, por más que sea más grande, pero llega también con el clock, que le dice a la máquina que recibe cuándo tiene que leer la señal. Casi todos los sistemas modernos, los sistemas más caros, son sistemas sincrónicos. Y eso nos da dos tipos de vuelta de flip-flop o de sistemas de este tipo. Un conjunto de flip-flop que llamamos asincrónicos y otro tipo de sistemas que llamamos sincrónicos. ¿Para qué sirve un flip-flop? Un flip-flop es la unidad básica de memoria. Es algo que yo le voy a almacenar un dato y ese dato va a permanecer invariable en el sistema, la salida de ese dato va a permanecer en el sistema hasta que yo le dé una orden específica. Entonces voy a tener en los flip-flops un flip-flop va a ser entonces un circuito que va a tener, para nuestros fines prácticos, para que veamos cómo funciona, una entrada que voy a decir que se llama set, otra entrada que voy a decir que se llama reset, y voy a tener una salida, y voy a tener la misma salida, ya que estamos y ponemos precio negada. ¿Qué va a hacer? Cuando esta señal ponga un valor, por ejemplo, un 1, se va a mantener el 1 a la salida hasta que esta otra señal ponga un 0. O ponga un 1 y lo resetee. ¿Qué es un reseteo? Es apagar, volver a las condiciones originales del problema. Si las condiciones originales eran que tenía un 0 en el set y un 0 en F, cuando pongo un 1 en set, aparece un 1 en F, hasta que yo mando las condiciones iniciales. Le mando un 1 al reset y la salida F se me vuelve a 0. Es decir, es una unidad de memoria. Voy a tener memorizado en la salida F el valor hasta que yo la borre. Y la voy a borrar con la señal R. ¿Ok? Preguntas hasta acá. Los estoy leyendo acá. Preguntas hasta acá. Cri, 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 cri. Vayamos pensando que vamos a tener otro parcialito de estos bastante extraños, más o menos en 15 a 20 días, una cosa por el estilo. Paro acá porque no me quiero meter en los flip-flops, que es toda una historia en sí, que nos va a llevar una horita más. Vayan viendo el PowerPoint que les mandé. Si alguno tiene interés, me avise y le mando. Tengo algún libro de electrónica digital, mándenmelo por pedrosendo@gmail.com, les mando lo que tengo. No es muy moderno, es lo que tengo en PDF, pero para estas cosas básicas sirve. Acá pregunta, ¿cuándo es el recuperatorio de la unidad anterior? ¿Cuándo es el recuperatorio? Todos los recuperatorios los vamos a ver en junio. Van a ser los recuperatorios del primero y segundo parcial.
y en todos los recuperatorios van a poder recuperar o el primero o el segundo. Espero que no tenga nadie que recuperar el segundo, pero bueno, todos los recuperatorios van a ir en junio. ¿Qué unidades van a ir en este parcial? Toda esta segunda parte, toda la parte, todo lo que veamos de lógica digital, todo lo que veamos de compuertas y todo el PowerPoint que les mandé. Más algún ejercicio de chiquito de la práctica, ¿sí?